Seguimos con la última parte de esta segunda clase. Vamos a ver entonces cómo es que se completa el ciclo revolucionario en el otro de los grandes centros del poder hispano en América, que era México, y finalmente cómo se produce la independencia en la América portuguesa. Lo que desata finalmente la situación que va a dar finalmente origen a la Revolución de Independencia en México es un conflicto que se produce en la península. Fernando VII en España está montando una flota con el objetivo de recuperar sus colonias, que va a estar al mando de el almirante Riego. Pero Riego, en vez de marchar a América, decide levantarse contra Fernando VII. Él tenía ideas liberales y exige la restauración de la Constitución de Cádiz. Esto es en 1820, con lo que se inicia entonces en España lo que se conoce como el trienio liberal. Eso genera nuevamente una situación paradójica, porque aquellos que en las colonias venían sosteniendo el sistema colonial se van a ver nuevamente desautorizados y de alguna forma van a aflojar su lucha contra los movimientos patriotas. Esto es lo que ocurre en México con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un general que estaba al mando de la lucha contra los insurgentes, y al enterarse de la sanción del restablecimiento de la Constitución de Cádiz, decide entonces unirse a los insurgentes y proclamar lo que se conoce como el Plan de Iguala o de las tres garantías. Las tres garantías son religión, independencia y unión. Como ven, este va a ser en realidad una lucha contra la Constitución liberal. Va a ser una especie de revolución conservadora, que lo que va a buscar justamente es restaurar la religión y dar marcha atrás con la serie de medidas liberales que se habían impuesto junto con la Constitución desde España. Entonces los insurgentes, ahora bajo el mando de Iturbide, marchan hacia la capital, le ponen sitio allí, y España decide entonces mandar un delegado, O'Donoghue, con el cual Iturbide firma un tratado. En este tratado lo que le pide a Fernando VII es que él se proclame rey de México, ¿no? Que sea un único rey, pero con dos coronas distintas, y que México pase a ser un reino independiente, que era lo que se había proclamado originalmente en el Plan de Iguala. Pero ahora en el Tratado de Córdoba introduce una cláusula que no estaba antes, que dice que si Fernando VII no acepta asumir el trono de México, los mexicanos se iban a sentir libres de designar ellos por su cuenta un rey. El ejército entonces trigarante, mientras tanto, entra a la Ciudad de México, se forma una junta, por supuesto. Rápidamente llega la noticia, Fernando VII desconoce ese tratado, el Tratado de Córdoba, y entonces Iturbide aprovecha, genera un alzamiento militar que lo proclaman a él como emperador. Ahí ven en la foto la ceremonia de consagración de Iturbide como emperador. Fue una ceremonia sumamente fastuosa. Iturbide como Agustín I, ya emperador, hace un discurso donde
dice que México va a ser un nuevo reino de las delicias. Se pensaba efectivamente, México era una zona sumamente rica, como ya les había dicho, y se esperaba que el México independiente iba a prosperar muy rápidamente, muy fácilmente. Bueno, como vamos a ver después, de ningún modo va a ser así. La independencia de México va a abrir un periodo de fuerte inestabilidad política, luchas civiles, guerras, y, y bueno, en el curso del próximo medio siglo no va a lograr afirmarse ese nuevo Estado. Pasemos ahora entonces finalmente a la última de las grandes revoluciones de independencia que se dan en el subcontinente, que es la independencia de Brasil, donde también va a tener características muy peculiares. La independencia brasileña va a ser muy distinta a la que se produjo en la América española. Acá no vamos a ver grandes ejércitos, guerras como vimos allá. El hecho decisivo acá se va a producir también en 1808, tras la ocupación de España por parte de las tropas francesas. Juan VI, que era el objetivo último hacia el cual se dirigía Napoleón, decide entonces marchar a Brasil bajo la protección de la Armada Británica. Se traslada él junto con toda la corte y se instala finalmente en Río. En 1815, la madre, que era la titular del trono en Portugal, es declarada incapaz. Entonces Juan VI pasa a ser también regente de la corona de Portugal, pero en vez de volver a Portugal decide elevar a Brasil a un reino, se convierte en un reino. De hecho, Brasil para entonces pasa a ser el centro del imperio portugués. Y de hecho, para ese entonces Brasil era probablemente ya tan rica e importante para Portugal como la propia metrópoli. Es acá también que se produce un hecho decisivo que altera toda la situación, aunque en forma muy distinta como ocurre en la América española. También en 1820 se produce en Portugal, como irradiación de lo sucedido con la Revolución de Riego en España, una revolución Portugal, estalla en Oporto, y esta lo que le exige a Juan VI es que regrese a Portugal. Juan VI duda en ese momento de regresar hasta que finalmente accede ante la presión de los liberales portugueses, pero tenía un profundo temor de que en caso de que él se retirara de Brasil, los brasileños decidan independizarse de Portugal. Entonces diseña una estrategia, deja a su hijo, a Pedro, como regente de Brasil, pero en unas instrucciones secretas le dice que en caso de que haya un movimiento independentista, Pedro mismo se ponga a la cabeza de él, para evitar que se produzca una ruptura más radical. Los liberales deciden que también Pedro tiene que regresar a Portugal. Y es ahí donde empieza a producirse ya la ruptura definitiva. Pedro rechaza esa exigencia, lanza su famosa proclama, el Eu Fico, que yo me quedo, y designa a José Bonifacio como su ministro, que va a ser una figura muy importante en todo este primer periodo independiente de Brasil.
y convoca una asamblea constituyente por presión de los liberales brasileños. En realidad José Bonifacio estaba en contra de eso, él era conservador. Nuevamente los liberales insisten, los liberales portugueses, en su llamado a que le envían de hecho un ultimátum para que regrese a Portugal. Él está caminando por la playa en Río cuando recibe la noticia y ahí mismo pronuncia lo que se conoce como el famoso grito de Ipiranga, independencia o muerte. Desenvaina su espada y produce así la independencia de Brasil. Como vemos, algo muy distinto a cómo se produjo la independencia en las colonias españolas. Este proceso, entonces, acá con la independencia de Brasil, culmina este proceso revolucionario en el subcontinente. Quedan todavía bajo el poder español las Antillas, que se van a independizar mucho más tarde. Lo que vamos a ver entonces ya en la próxima clase es ahora sí cómo se inicia la vida independiente y las dificultades que van a tener los nuevos estados nacionales para afirmarse. Es importante señalar, antes de avanzar, el carácter que tuvo este proceso revolucionario. Piensen que no solo se produjo la ruptura de la desintegración de un imperio colonial que había durado 3 siglos, un imperio que había sido sumamente estable además a lo largo de 3 siglos, en un relativamente corto periodo de tiempo se derrumba, que se derrumba además de forma cronológicamente coincidente con el derrumbe de los otros imperios, bueno, el portugués, pero también como vimos, el francés y un poco antes el imperio colonial inglés. Genera una situación de fuerte conmoción en todo el mundo atlántico, pero sobre todo esto instala una realidad política nueva, que es que nuestros nuevos sistemas políticos se van a afirmar a partir de un nuevo principio de legitimidad republicana. Era algo desconocido prácticamente, salvo las colonias americanas. Había habido muy pocas experiencias republicanas antes en el mundo y todas habían sido fallidas. Las revoluciones de independencia en América Latina van a ser un evento muy importante en el proceso de dislocación del antiguo régimen y de modernización política. Esto, como vemos, en el caso de Brasil va a ser distinto. Ahí se van a mantener las dos instituciones fundamentales del antiguo régimen en Brasil, del orden colonial en Brasil. Primero la monarquía y en segundo lugar un hecho muy importante que va a tener también una centralidad en todo el proceso político luego de la independencia, que es la institución esclavista. Brasil va a ser, al menos oficialmente, el último país del mundo en declarar la abolición de la esclavitud. Recién en 1888 se va a abolir la esclavitud allá. La preservación de estas dos instituciones va a hacer que el proceso independentista y de afirmación del nuevo Estado Nacional va a ser bastante menos traumático, lo que no quiere decir que va a estar carente de contradicciones. Y eso es lo que vamos a ver ya en la clase siguiente.